Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto volver a verlos. Qué bueno saber de ustedes. Esta semana les toca en línea, ¿verdad? Están toda la semana, reciben clases así. Sí, licenciado, nos toca virtual esta semana. Qué bueno. Se salvaron de ir a la U esta semana. Queremos ir. Sí, me imagino. Yo también. ¿Quieres? Aquí en la casa hace mucho calor. Él lo extraña porque se sienta adelante, Lick. Los que no cachamos cupo hasta adelante, no lo escuchamos hasta atrás. Mejor aquí. Sí, hombre, ese es el problema que tenemos, pero ya vamos a encontrarle solución a eso, no se preocupen. Lick, para el otro semestre tenemos pensado hacer una colecta ahí, comprarle su micrófono y autoparlante. No, hombre, ya lo tengo. Lo íbamos a estrenar hoy, pero como no llegamos. Vaya Beli, ya no se va a sentar hasta adelante, Belisario. Belisario es el que más lo extraña, Lick. Lo extrañamos, se dice. Solo porque nos dio 20 para arriba, si no, no lo extrañáramos. Interés, ¿cuánto vale? Anote nombres, Lick, y ya no les ponga esa nota. No sé, ya te los quitamos. Sí, siga así, Lick, siga así. Así progresa Guatemala.
Bueno, vamos a seguir con los temas que tenemos dentro del programa. En la última clase la última clase fue aquel trabajo que hicimos, vi muchos comentarios de parte de ustedes, un trabajo fácil para ganarse puntos, algunos puntos que van a servir para zona de este semestre. El trabajo, algo que les explicaba al principio de la clase, o cuando iniciamos el semestre, los trabajos no son con el objeto de perjudicarlos o que molestarlos. Aurora, no nos vamos a bañar, perdón, Eric. Aurora, no nos vamos a bañar. Por favor, ese micrófono. Entonces, lo que les decía es que el trabajo es para que ustedes Sí, estaban bien buenos, solo 4 dejé porque estaban duritos. Escucha los micrófonos, por favor. Aurora Floridelma, tu micrófono, compañera. Aurora, no nos vamos a bañar. Entonces, les decía que los trabajos es para que ustedes amplíen más lo que vemos en clase. Pues el día de hoy vamos a continuar con relación a lo que estábamos viendo en lo que vimos la última clase y la continuación del curso. Y en este caso, como ya habíamos visto cómo se clasifican los estados. ¿Se recuerdan de aquello que habíamos platicado relacionado a los estados unitarios, los federados y los compuestos? Y qué era una monarquía, la república, la democracia y los demás temas que vimos. Asimismo también lo relacionado a cómo nacen los estados, cómo se reconocen los estados, el reconocimiento de gobiernos y la neutralidad perpetua, o cómo es que un estado trata de evitar someterse a cuestiones en donde tiene que tomar partido o estar a favor o en contra de algún otro estado. Pues derivado de todo lo que hemos visto, cada una de esas situaciones, cada una de esos elementos que tenemos dentro de la teoría de los estados y la relación con el derecho internacional público, tenemos las obligaciones generales de los estados. Si nos vamos en derecho privado o el derecho individual, podemos determinar que en el libro 5 del Código Civil está las obligaciones en general y los contratos en particular relacionado a todo lo establecido con relación al derecho civil. Pues algo parecido es lo que sucede con la relación o las obligaciones generales de los estados. Esto quiere decir que también los estados, como un ente jurídico, una persona jurídica, también tiene obligaciones y está representado por ustedes, ya saben quién, por el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente y todo, cuando el estado debe ser representado en su momento o ante otros estados por el diplomático o la persona que en sí el gobierno les da ese nombramiento para que pueda representar al estado. Pues dentro de las obligaciones generales de los estados está el respeto, o está enfocado en el respeto de los derechos humanos a nivel general dentro de su circunscripción territorial. Esto quiere decir que una de las obligaciones de los estados es respetar los derechos, tanto colectivos como individuales, de las personas de otros estados, desde el punto de vista de los derechos humanos. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿se recuerdan del ejemplo que les planteaba en una ocasión relacionado a que no era lo mismo emigrar de México para Estados Unidos que emigrar, o el problema de la inmigración de Honduras hacia Estados Unidos? En este caso, los mexicanos están a la par de los Estados Unidos y no tienen esa
que pasar por otro estado para poder llegar al país norteamericano. Contrario a Honduras, que los hondureños deben de, o cualquier país centroamericano, o cualquier país del cono sur, pasar por Guatemala si van a pie. Pues entonces, en ese sentido, de ese respeto a derechos humanos, Guatemala, por ejemplo, está obligado a respetar los derechos de cada uno de los inmigrantes que pasan por territorio guatemalteco, independientemente de la nacionalidad que sea, y en este caso es una de las obligaciones generales de los estados. Y asimismo también Estados Unidos tendría que respetar los derechos de cada una de las personas inmigrantes que se encuentran en su territorio. Algo muy, muy importante dentro de las obligaciones, en este caso, va enfocado de forma general, por eso es el tema de hoy lo invocamos como la obligación general de los estados, y el tema general es el respeto a los derechos humanos, a los derechos que están contenidos en cada uno, o que acompañan a cada una de las personas en el tránsito de cada país. ¿Se recuerdan del ejemplo de la mochila? Es un ejemplo nada más, no es para que lo pongan en el examen. La mochila de derechos que llevamos todos cuando vamos a cualquier lugar. Pues en ese sentido, eso es lo que una de las obligaciones principales de los estados, enfocado en los derechos humanos o el derecho humanitario. En este caso, el ejemplo sería, o el ejemplo más claro, es la condición de inmigración o la condición de migrantes de las personas que atraviesan cada uno de los países para, en el ejemplo claro, llegar a Estados Unidos. Y Guatemala está comprometida a respetar esos derechos dentro del ámbito de su territorio. ¿Está obligado Guatemala a respetar los derechos de los centroamericanos en México? No. ¿Está Guatemala obligada a respetar los derechos de algún ciudadano de otro país en El Salvador? No. Pero sí en Guatemala, y así sucesivamente se da desde ese punto de vista personalísimo de cada uno de los estados. Eso es con relación a una de las obligaciones generales, pero también tenemos aquello del Pacta Sunt Servanda. ¿Se recuerdan qué es eso? Sí. ¿Me podría ayudarnos, a apoyarnos usted con esa, de explicarnos qué es el Pacta Sunt Servanda? No es la obligación que tienen entre los estados. Entre los tratados, no entre los estados, sino que entre... Wendy, cuénteme, Wendy. Buenas noches, licenciado, que todo lo pactado se debe de cumplir. Exacto, es una obligación entre los pactos, convenios, tratados entre los estados. No es entre los estados como tal, porque entre los estados como tal, recuérdense que es las obligaciones o el respeto o los principios generales del derecho internacional que regulan esas relaciones entre estados. Es muy difícil, es distinto determinar, en este caso el Pacta Sunt Servanda, o es primordial, determinar el Pacta Sunt Servanda, que es la obligación entre lo pactado, el cumplimiento de la obligación entre lo pactado. Esto quiere decir que no se debe, y una de las situaciones que se dan dentro de ese principio de cumplimiento obligatorio es que no se puede invocar el derecho interno justificando el incumplimiento de un tratado. ¿Qué quiere decir esto? Que invocando el principio Pacta Sunt Servanda, o teniéndolo como ejemplo, como base fundamental, es que si un estado se compromete con otro estado a través de un tratado, convenio, acuerdo, o cualquier denominación que le denominemos entre los dos, ¿qué va a pasar? Es que si el estado no cumple, no puede invocar que su ordenamiento interno o sus leyes internas, por ejemplo, su código penal, su código civil, su constitución en materia de derechos humanos, vaya a ser superior, o que no pueda cumplir un tratado invocando que es superior una ley interna en ese sentido.
Entonces, específicamente, una obligación de los estados como tal es el cumplimiento de esos tratados, de esos convenios o esas reglas que están contenidas en los tratados. Y con la excepción de que no puede invocar esas leyes o esa normativa jurídica interna del país para dejar de cumplir con el tratado. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda antes de continuar? Vamos a ver. Vamos a ver a Benjamín. Benjamín, ¿estás por ahí? Sí, dígame. ¿Podrías explicarnos en este caso lo que acabamos de ver, de que no se puede invocar el derecho interno como justificación para no cumplir un tratado? ¿Cómo lo entendiste? ¿De qué manera lo entendiste? ¿O cómo fue la forma en que lo logras comprender? Que no se puede, el derecho interno, no prevalece sobre el tratado internacional, algo así lo entendí yo, no sé si estoy bien. No puede ser superior a un tratado máximo cuando es en materia de derechos humanos. Bueno, ¿quién comparte la idea de Benjamín? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta relacionada a la idea de Benjamín y de lo que estamos hablando en clase. Si, por ejemplo, un Estado entra en guerra, saco a colación Ucrania, que ellos, me imagino que tuvieron en algún momento un pacta sunt servanda con relación a derechos humanos, pero su presupuesto pues se ve afectado por una guerra. En ese caso, ¿cómo respondería esa contractualidad entre estados? Lo que pasa es que recuérdense que la guerra es el último recurso que tiene cada uno de los estados para defenderse, para cualquier cosa. Entonces, en este caso, en un estado real de guerra como está Ucrania y Rusia ahorita, en donde ya obviamente hay una destrucción, si no es total o si no es parcial, es total. En este caso hay una justificación, por ejemplo, se me ocurre decirles esto, de justificación de no cumplimiento de un tratado comercial, por ejemplo, de trigo entre Ucrania y Bielorrusia, por ejemplo, o Kazajstán, países vecinos de ahí de Ucrania. Entonces, acá hay una justificación de no cumplir ese tratado derivado al estado real de guerra. Entonces, obviamente, con base a los principios del derecho internacional público, como es el derecho consuetudinario, los principios generales del derecho, en este caso se puede invocar esos principios para poder establecer y que hay una justificación real, pura y fehaciente, que no se puede exportar o importar trigo, cereal o ya procesado hacia uno de esos países derivado al conflicto que hay con un tercer país. Y perdón, eso me lleva a otra segunda pregunta. Por ejemplo, cuando en la ley de orden público, el presidente en Guatemala viene y decreta un estado de sitio, y precisamente ahí se desaparecieron unos migrantes. ¿Tiene alguna consecuencia el estado de Guatemala por eso que se decretó en un territorio específico? Claro, lo que pasa es que en un estado de excepción, como son los estados o decretos que se emiten derivados de la ley del orden público, no puede, o sea, por el resguardo de alguna situación, por ejemplo, digamos lo del COVID, que era un estado de toque de queda, el famoso toque de queda. En ese caso, si bien es cierto, había una prohibición expresa y de no poder salir a la calle, pero imaginémonos de que efectivamente en ese momento de la historia o de ese toque de queda iban cruzando unos migrantes centroamericanos para México o para Estados Unidos, y el estado de Guatemala, porque no se podía circular en las calles, viene y los agrede o utiliza además la fuerza estatal para poder reprimirlos, regresarlos, encerrarlos
cualquier situación que se pudiera dar. Entonces, ahí está violando directamente un derecho humano. Entonces, en este caso, va a prevalecer, si bien es cierto, era una situación de emergencia de salud, pero tenía la obligación de cuidar a esas personas o resguardar para que sus derechos no fueran vulnerados. Muchas gracias. Entonces, dentro de las obligaciones, y en este caso, derivado de lo que menciona el compañero, relacionado a las obligaciones generales de los estados, la doctrina lo clasifica en diferentes obligaciones, y una de ellas es la obligación de respeto. Prácticamente es la no violación de algún derecho humano, y cae a colación el ejemplo de la pandemia que tuvimos hace 4 o 5 años. En ese momento de la historia el Estado de Guatemala debía de tener un respeto hacia los derechos humanos, tanto de los nacionales como de las personas extranjeras. Por ejemplo, en ese caso, las personas que iban transitando, por ejemplo, imagínense hondureños sin dinero, sin lugar donde dormir, y se daban las 6 de la tarde y todos a encerrarse. En ese momento, ¿qué hacían esos inmigrantes hondureños que iban cruzando por el territorio de Guatemala? O se escondían o seguían caminando, pues prestaban su condición de inmigrante al establecer que efectivamente iban solo por de tránsito. Entonces, en esa situación, el Estado de Guatemala debía de respetar lo relacionado a sus derechos como personas, como tal, y no violentarlos de cualquier forma. Por ejemplo, ¿creen ustedes que podrían irse detenidos los hondureños solo porque iban pasando y demostraban su condición de inmigrante? Lo dejo para el debate. En teoría, no, Lick. ¿Quién habló ahorita? Pablo, ¿no? No, Lick, yo levanté la mano. Ah, perdón, Pablo. Pero aprovechando la oportunidad, Lick, fíjese que con relación a el respeto de los derechos de los migrantes, yo tuve conocimiento de que en ese entonces la pandemia, el Instituto Guatemalteco de Migración emitió un acuerdo en el que indicaba de que todo aquel migrante que hubiera ingresado a Guatemala de forma regular 30 días antes de que se decretara el estado de calamidad, podríamos decirlo, la pandemia, ¿no? Todos hasta nueva orden no podían ser expulsados a pesar de que estuviera vencido su tiempo de estadía en Guatemala. Sí, Entonces, recuerdo esa regulación. Vamos a ver. Eric. Licenciado, buenas noches. Les agradecería que las personas que participan enciendan su cámara. Ay, licenciado, es que soy feo, pero no salgo bien. Mire, Lick, así como en este caso de México sí le cuesta poder cumplir todo, o sea, llevar al pie de la letra cumplir los derechos de todos los migrantes con todo lo que pasa y por el crimen organizado, ¿verdad, licenciado? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, esa es otra situación muy particular en México. Por ejemplo, el crimen organizado, el territorio demasiado extenso. Por ejemplo, hay puntos ciegos en la frontera entre Guatemala y México. Por ejemplo, ¿cómo se llama ese tren? La Bestia, que le dicen, por ejemplo. Entonces, hay ciertas situaciones y ciertas características en las cuales México no puede, pero sí debe. O sea, le puede ser imposible, pero no
Es que bien No pueden, difícil, pero no quieren. La verdad es que esa es falta de voluntad, ¿verdad? Porque quiera que no, los estados sí pueden controlar a todos sus ciudadanos utilizando la fuerza, ¿verdad? Como lo utilizó El Salvador, pero ahí sí que son los que no quieren. Miren el asesinato que pasó el día de hoy o ayer de una alcaldesa. Claro, pero ahí ya entramos a otro tema de violencia, en contra de sus propios habitantes. Obviamente los que no son habitantes o las personas en condición de migrantes, también derivado al clima de violencia que se vive ahí, no pueden ser sujetos o no son sujetos de la protección del Estado. El Estado obviamente tiene la capacidad, como usted lo menciona, pero también derivado a esos factores o características de cada país o por su región, es por ello que a veces es un poco más difícil. Félix, y después Belisario. Lick, una pregunta. Esto que está sucediendo en la frontera en Estados Unidos, que están poniendo cocodrilos para que los migrantes no se crucen el río Bravo, ¿qué acción se podría hacer y qué repercusión tendría en qué instancia internacional? Porque evidentemente, pues, Estados Unidos no cumple uno de los principios de los derechos humanos, pues, ¿verdad? Pero es entendible también la crisis, pues, ¿verdad? Pero, o sea, desde el punto de vista del derecho internacional público, ¿qué repercusiones podría tener? Sí, lo que pasa es que recordemos que en Guatemala y los demás países de Latinoamérica firmaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y esta tiene a su vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta a su vez también tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto quiere decir de que una violación, por ejemplo, lo de los cocodrilos que menciona usted, es una violación totalmente de los derechos humanos, pero como lo menciona también, es un país donde Estados Unidos no es parte de esa convención. Entonces, como parte de esa convención, no está obligado a acatar esas reglas que se dictaron en esa convención. No puede haber una comisión que juzgue o que investigue la violación de esos derechos humanos, y menos someter a esas situaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense ustedes, por ejemplo, las pruebas militares de bombas atómicas y termonucleares por parte de Estados Unidos. Eso es una violación al derecho humano de la paz, de la estabilidad. Entonces, imagínense que Guatemala haga pruebas nucleares. ¿Creen ustedes que Estados Unidos lo va a dejar? Entonces, Nos invaden. prácticamente, ¿alguien más? Vamos a ver, me toca Belisario. Sí, Rick, Félix se me adelantó un poco. También yo iba a preguntarle respecto a eso, que realmente lo que estaba sucediendo, eso de que sí estaban poniendo los cocodrilos, pero mi pregunta era el por qué Estados Unidos no forma parte de este convenio, pero más sin embargo es influente en cuanto a toma de decisiones en estas convenciones. O sea, es ahí donde yo me quedo. Sí, lo que pasa es que a él no se le puede sancionar, pero él sí sanciona. Sí, lo que pasa es que recuérdense que es como el padre predica, pero no se convierte. Y en este caso, obviamente es la persona o es el Estado más poderoso del mundo. Obviamente el poder que tiene, tanto económico, social, cultural, militar, cualquier poder que ustedes consideren. Entonces, es por ello que promueve la formación de esas convenciones relacionadas a los derechos humanos, porque está, por ejemplo, la CEDAW,
lo relacionado a la violencia contra la mujer está también, y todo eso es financiado por Estados Unidos, pero obviamente no es para evitar que los países, por ejemplo en Latinoamérica, se agrave más la situación relacionada a la violencia contra la mujer, por ejemplo. Entonces, lo que trata de hacer es minimizar ese flagelo o ese fenómeno de violencia en contra de, para establecer o reducir esa situación. Es un tema bien complejo, es un tema de que podemos pasar hablando horas y horas y horas, y vamos a tratar a comprender un poco, pero nos vamos a generar más dudas. Vamos a comprender esas dudas y vamos a generar otras dudas. Entonces, es por ello que les digo que es un tema bien complejo, muy interesante también. Hay una serie que se llama Punto de Inflexión, se la recomiendo. Parte de ese documental, o historia que se da de ese documental, es parte del Punto de Inflexión, se llama. Se lo recomiendo. De hecho, vamos a examinar y es parte de lo que se está viviendo en la actualidad y derivado de los acontecimientos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se habla de la Segunda Guerra Mundial? Porque fueron los tratados que todavía están vigentes en su momento, la OTAN, y todo se deriva sobre la guerra y los acontecimientos bélicos a nivel mundial. Si Europa Occidental firma el tratado de la OTAN, Rusia firma el tratado, ¿cómo se llama este tratado? Se me escapa ahorita. ¿El BRICS League? No, se llama... no recuerdo, pero cada una de esas potencias, en ese momento firma su tratado para contrarrestar y evitar un golpe militar derivado de esa polarización que se forma en el mundo. Entonces, continuando, entonces la obligación de respeto surge derivado de las preguntas que ustedes hacen. Y eso se va con relación al derecho humano. Pero ¿quién comete esa violación? Ahora veamos por qué se debe respetar, porque es una obligación del Estado, pero ¿quién comete esa violación? En este caso, perdón, solo le voy a dar la palabra a Brenda, a Sergio y a Sonia. Brenda, por favor. Ya no quiso hablar. Sonia. Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, yo desconozco bastante de lo que es el derecho internacional y cómo opera hablando en el sistema o hablando en el área penal. Entonces me surgía la duda que jurídicamente existe algún tipo de reparación digna hacia las víctimas de violencia en cualquiera de los otros estados, por ejemplo, en guatemalteco, en otro país, y cuál es el procedimiento. Sí, de hecho ese es tema que también vamos a ver, y de hecho lo tengo acá como una de las responsabilidades de los estados, derivado de un hecho ilícito, derivado de la responsabilidad delictuosa por parte de un estado, y asimismo esas reparaciones de parte del estado que, por ejemplo, pueden ser de varios aspectos: el cese de la violación al derecho humano, las reparaciones materiales, la restitución o la satisfacción y garantía de no repetición, que es una reparación digna relacionada a lo que es una sentencia de una corte internacional, por ejemplo. En Guatemala condenan en un debate oral y público, condenan a un hombre por violencia contra la mujer.
Le pegó muy duro y le dejó varias marcas en el rostro, en el cuerpo, derivado de los golpes que le ocasionó. Entonces, lo condenan a la pena de prisión que está contenida en el tipo penal, pero también hay una reparación digna contenida en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Y esto quiere decir de que esa reparación digna no es simplemente darle dinero a la víctima para poder subsanar esas acciones en su contra. Puede haber una medida de no repetición, una medida reparadora, una de satisfacción, una de garantía. Entonces, la reparación digna, y eso es desde el punto de vista victimológico, y así como usted lo menciona, un Estado que cometa un delito o una persona y el Estado responsabiliza, la Corte Internacional responsabiliza a ese Estado, también hay cierta reparación a favor de la víctima del otro Estado. Y como usted dice, en este caso, no tiene el conocimiento total de lo que es el derecho internacional público, pero para eso estamos acá, para poder ampliarles el conocimiento y poder establecer cómo se determina o cómo se realizan ese tipo de acciones en contra de un Estado. En este caso es un Estado como tal. Sonia Hola, fue la que... licenciado. Hola, licenciado. Buenas. Sí, cuénteme. Ay, fíjese que ya descubrí que si tengo los audífonos puestos no funciona el micrófono. Pero en fin, fíjese que de las cosas que quería compartir aquí de lo que estábamos platicando previamente sobre por qué Estados Unidos es la potencia mundial, ¿verdad? Hace unos años estuve leyendo algunos documentos que se relacionaban con los acuerdos que se habían firmado después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era el Plan Marshall. El Plan Marshall era el que le dio la Carta Blanca a Estados Unidos, o el que hizo, bueno, el que lo diseñó hizo la Carta Blanca de Estados Unidos y lo hizo el Salvador de toda la Europa después de la posguerra, ¿verdad? Hicieron las inversiones para reconstruir Europa, dieron financiamiento para cualquier cantidad de proyectos, ¿verdad? Inclusive fue tan exitoso que se fue extendiendo y por eso es que Estados Unidos sigue siendo el que da las líneas, ¿verdad? De acción en todos los países del mundo. Bueno, también hubo otro acuerdo que se llamaba los de Bretton Woods, que eran económicos. Entonces, estos acuerdos lo que hicieron fue amarrarnos, ¿verdad? Con préstamos y demás situaciones, a seguir las instrucciones que pudieran decir, indicar el gobierno estadounidense, ¿no? Pero bueno, dentro de todas estas cosas, ellos no firmaron ningún acuerdo, ni celebran el Día del Trabajo, ni conmemoran el Día de la Mujer, ¿verdad? A pesar de que muchas de estas situaciones sucedieron en Estados Unidos, pero ellos no las reconocen como problemas mundiales, ¿verdad? O bueno, que sean situaciones de derechos humanos. Bueno, nosotros les dejamos la puerta y ahí seguimos, ¿verdad? Y con lo de los migrantes en México, yo viví un tiempo en un estado en el centro norte de México que se llama San Luis Potosí. Ahí llega la bestia. Y es una situación terrible, terrible, pero terrible. Ahí sí que las personas que se animan a irse, pues más bien creo que es un problema de los propios gobiernos, ¿verdad? Ese sueño americano que puede ser una pesadilla al final de cuentas, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuántos muertos hay en cualquiera de estas rutas que se toman, ¿verdad? Está el gran desierto, que ahí pues habrán historias de historias,
Y de las cosas que yo tenía que hacer era registrarme en migración. Y en el lugar a donde iba a registrar, pues veía cómo llegaban los buses, con todas las personas engrilletadas como que fueran criminales, ¿verdad? Sin zapatos muchos. En este estado, en la parte, en la capital del estado hace frío, pero frío, frío. No, no neva, pero sí hay frío, ¿no? Pero bueno, la cosa es de que no tienen condiciones ni de alimentación ni de cobijo. ¿No? Es terrible, terrible, de veras. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, efectivamente, usted menciona algo muy importante y era el Plan Marshall. Y algo en lenguaje coloquial o desde una perspectiva cultural, es como aquel dicho que dice que el que paga manda. Entonces, el Plan Marshall es aquel acuerdo o aquel tratado que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, en donde Estados Unidos aporta todo el dinero para la reconstrucción de toda Europa Occidental. Entonces, derivado a lo que, y también en ese momento empieza la reconstrucción de Europa y reconstruyen todos primero los sitios, la situación de vivienda. Mucha gente se quedó sin hogares en ese momento y empiezan a construir vivienda. Posteriormente empiezan a reconstruir todo lo que eran las ruinas o los edificios antiguos, coloniales o como se les pueda mencionar, donde establece, y así empieza ese plan, que era el objeto, revivir a Europa Occidental derivado a las consecuencias de la guerra. Y también lo de los préstamos que menciona la compañera, era otra forma de poder reestructurar a la Alemania nazi y prácticamente a toda la Europa ocupada por los nazis en su momento. Pues entonces, vean cómo se va derivando cada una de esas obligaciones con relación a lo que estamos viendo. Pues le decía yo que la obligación de respeto es cuando se viola un derecho humano, pero ¿quién es el encargado de violar ese derecho humano? Entonces, obviamente no va a ser el Estado como tal, no va a ser don Estado, no va a venir don Estado así simbólicamente y decir, estoy violando un derecho, sino que va a ser una persona que ejerce un empleo o una función pública, un funcionario o una persona que trabaja para el Estado. Él es el que viola el derecho, pero como él es el representante del Estado dentro del Estado, entonces esta persona es la responsable de esa violación. Por ejemplo, en este caso, los policías, y una de las condenas, de las sentencias, perdón, que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es relacionado al uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales o militares en cada uno de los países. Entonces, y condenan a muchos países en este caso, derivado de ese uso de la fuerza. Por ejemplo, está en Argentina, Chile, Bolivia, es uno de los, en su momento cuando fueron las dictaduras en los años 70 y 80, la represión, y un ejemplo claro era Chile con Augusto Pinochet, en donde el uso de la fuerza era excesivo y por eso la Corte Interamericana ha condenado en varios casos a Chile por ese uso de la fuerza. Pero ¿quién lo cometió ese abuso? Condenan al Estado, pero ¿quién lo realiza? El policía, que es un funcionario público, es un empleado público. Entonces, prácticamente esa es una de las obligaciones de los generales de los estados. La otra es una obligación de garantizar. Y en este caso, la obligación es positiva o es la obligación es, al momento de decir positivo, es aquello de que se puede cumplir o se puede hacer o se puede proveer de ese cumplimiento de la obligación. Y en este caso, por ejemplo,
los casos en la obligación de garantizar es, digamos, ahora en Estados Unidos hay una política de visas para migrantes, inmigrantes creo que se llama. Entonces, no sé qué, no recuerdo el número o cómo se denomina oficialmente, pero en este caso garantizan la protección de la persona para que no sufra vejámenes ya dentro del territorio de Estados Unidos, y ya le normalizan o le legalizan su situación de inmigrante para que sea no ciudadano, pero sí una persona que esté dentro del régimen legal de estadía dentro del país. Y asimismo también tenemos la obligación o el deber de adecuación. ¿Qué significa al hablar de tratados? La obligación, veamos, vamos a recapitular para tener un panorama más amplio. La obligación general de los estados va relacionado intrínsecamente a los tratados y convenios internacionales. Cuando nosotros estemos hablando de derecho internacional público, tengan siempre en la mente de que estamos hablando de relaciones entre estados. ¿Y cómo se dan las relaciones entre convenios y tratados? Pues entonces los convenios, las convenciones, los tratados, los acuerdos, también hay una obligación de adecuación, y esa adecuación se refiere básicamente a la adopción de medidas, en este caso el esfuerzo material o político del marco legislativo de cada estado. Diciéndole en otras palabras, de una forma más sencilla para que ustedes lo entiendan, para que lo comprendan de una mejor manera, la adecuación significa que al momento de hacer un tratado, una convención, un convenio con otro estado u otros estados, singular o plural, el esfuerzo de adecuación significa traer ese cuerpo legal y someterlo al proceso legislativo para que se convierta en una norma jurídica de derecho interno. La adecuación significa que esas normas que se crearon entre estados vengan a Guatemala y se conviertan en una ley. El ejemplo más claro es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Primero, Guatemala es partícipe de las convenciones Belén do Pará y la CEDAW, en donde se establece la eliminación, la erradicación de la violencia contra la mujer, y firma ese convenio o pacto con todos los demás estados que participan. ¿Y cuál fue la adecuación? Traer esas normas y el esfuerzo político material por parte del Estado fue crear la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pero ¿cuál es la base? Fue esa convención que hicieron en Brasil y en Estados Unidos en su momento. Esa es la obligación de adecuación. Entonces, recapitulando, ¿qué obligaciones generales hay? La obligación de respeto, respetar los derechos humanos de las personas por parte de los estados. ¿Quién viola los derechos humanos de las personas dentro de los estados? ¿Será el Estado? No, son las personas físicas en nombre o representación del Estado, o ejerciendo una función pública y caen en esa situación de violentar un derecho humano. La obligación de garantizar, de prever o hacer cierto aspecto. Y la adecuación es traer de una forma sencilla, traer esa convención a Guatemala y convertirla en una ley de derecho interno. ¿Estamos bien ahí? Bueno, dentro de la responsabilidad tenemos, solo permítanme. Disculpen. Entonces, como una obligación también, derivado de esa obligación, los estados también tienen una responsabilidad,
Y la responsabilidad de los estados estaba básicamente basada en hechos ilícitos. El que viole una obligación, ¿se recuerdan las obligaciones que acabamos de ver? ¿A quién se le va a imputar? Al estado imputable, o sea, al estado que causa esa lesión y causa un daño o perjuicio. Y esto deviene de lo que mencionaba la compañera, que indicaba que sobre la reparación digna. Entonces, la responsabilidad en primer término es por un hecho ilícito. Por ejemplo, digamos, los cocodrilos que están en la frontera. Alguien viene y se cruza el río Bravo allá en México, y de frontera a México y a Estados Unidos, y se lo comen los cocodrilos. ¿Será que nosotros vamos a procesar a los cocodrilos? ¿Será que el lagarto guancho va a ser el sindicado en este caso? No lo comemos, Lick, en estofado. Cabal asado también. Lo hacemos zapato. También. Pero el responsable sería quien lo introdujo. Pero hay un convenio de la diversidad biológica que regula todas esas, la introducción de especies exóticas. Entonces, pues habría que ver. Pero lo de las especies exóticas en su hábitat, pero sabemos de que, por ejemplo, es cruzar el río Bravo significa cruzarse la frontera. Claro, ¿Por qué no pero hacen? esas son, como para ellos no hay límites de fronteras ni nada, sino que ellos van a cubrir el espacio donde se les introduzca. Pero para que puedan establecerse esas poblaciones, tienen que superar esas barreras abióticas que pudieran haber en el ecosistema en el que los están introduciendo y garantizar la reproducción regular de estas especies en ese sistema, ¿verdad? El que no hayan enemigos naturales, enfermedades, y bueno, y personas que los casen, ¿verdad? Claro, pero imagínense que los pongan en aquellas alcantarillas que son así, que parecen carreteras, donde cruza el agua, y obviamente ahí no es el hábitat de cocodrilos, por ejemplo. Pero ahí Entonces, no, porque necesitan sus fuentes de alimento. claro. Entonces, tomando como ejemplo eso, digamos, de que se ha puesto en esas alcantarillas o esos drenajes o cunetas, no sé cómo se podría llamar, cunetas gigantes. ¿Y a quién responsabilizamos ahí? ¿Será que a la Sociedad Protectora de Cocodrilos allá en Estados Unidos o a la Oficina de Inmigración Fronteriza, por ejemplo? ¿Quién está violando ahí un derecho humano? Prácticamente pongámosle nombre y jerarquía, el jefe de inmigración del estado en donde él está violando entonces ahí está cometiendo un hecho ilícito. Entonces, ¿está violando una obligación? Sí, el respeto, una obligación de respeto, una obligación enfocada en derechos humanos. ¿Es imputable a un estado? Sí, efectivamente se le puede imputar a Estados Unidos que está dañando esos derechos humanos, en este caso el derecho a la vida de los inmigrantes. ¿Y qué daño está causando? ¿Y qué perjuicio? Primero, el perjuicio hacia la familia, el daño personal grave directamente hacia la vida y la integridad de la persona que se lo comen los cocodrilos, por ejemplo. Entonces... Ay, licenciado, ahí dice usted que es una cosa que siempre hemos platicado en algún lado. Yo siempre he creído de que el daño lo van a medir hasta que se coman una vaca, fíjese. Porque la vaca le impactó económicamente a alguien, pero nosotros las personas en esa situación somos sustituibles totalmente. Entonces van a hacer algo hasta que unas 10 vacas que se coman de estas que cuestan no sé cuánto costará una vaca, pues, pero ahí alguien va a hacer algo, ¿sí? Claro, entonces aquí entra ya lo de, por ejemplo, la reparación de satisfacción o garantía, que no se vuelva a repetir, que quiten a los cocodrilos de ahí, que hagan un puente para los migrantes, que le ponen nombre a la alcantarilla, el nombre del migrante comido por los cocodrilos. Como dice usted, ya le ponen precio digamos, a la res que mencionaba usted,
a esa vaca, que esa sí ya está impactando directamente hacia la economía, pero la reparación digna siempre va a ser una reparación moral, una reparación simbólica, porque no podemos darle, por ejemplo, la persona humana no tiene precio, por ejemplo. Entonces, es una reparación o de satisfacción o de garantía, ¿verdad? Es un tema muy interesante. Perdón, ahí pasaría lo mismo que los Zetas en México, ¿verdad? Realmente no se ha hecho nada y ellos están violando el derecho de los migrantes, ¿verdad? Al final sabemos que quien comete únicamente que comete violación a los derechos humanos es el Estado, pero no, o sea, cuando hablamos del tema de migrantes y específicamente hacia Estados Unidos, pues como dice la compañera Brenda, ahí nadie va a hacer nada porque no les interesa, va al contrario, entre menos pasen, mejor para ellos. Pero es el mismo ejemplo con el tema de los Zetas, ¿verdad? Que lo que han hecho es matar, violaciones y cuántas cosas ya sabemos, ¿verdad? Y es lo mismo, lo único que en México, ¿verdad? Gracias. Solo que acá veamos la diferencia. Esas personas que pertenecen al cartel de los Zetas o pertenecían al cartel de los Zetas, ¿eran parte del Estado o eran personas particulares? Eran personas particulares, ¿verdad? Pero el Estado debe garantizar de que se eviten ese tipo de situaciones, o sea, esa seguridad. Entonces, aquí lo que se le imputa al Estado es la falta de seguridad o la falta de política criminal a favor. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Yo tenía entendido que la estructura de los Zetas cuando empezó eran parte del Estado, que los entrenaron por parte del ejército, los entrenaron fuerzas especiales y ya después los compraron y formaron. Ellos, el cartel del Golfo, compró la protección de ellos y después ellos se quedaron con el negocio. Eso según lo que había escuchado. Entonces yo creo que el Estado ya no pudo controlar esa parte, ¿verdad, Luis? Lo que pasa es que en este caso son desertores del ejército, ya no, al momento de que usted, por ejemplo, deja de asistir a la universidad, ¿será que usted sigue siendo parte de la universidad? Y por ejemplo, renuncia a la universidad y se va a estudiar a otra universidad. ¿Será que la Universidad de San Carlos lo tendría que titular a usted por ir a trabajar, a ir a estudiar a otra universidad? Pues algo así pasa con este ejército, ¿verdad? Eran parte del Estado como tal, pero desertaron. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, ya se toman las normas relacionadas al ejército y ya son dados de baja, entonces ya no pertenecen. Al momento de empezar a actuar y hacer esas acciones que realizan o realizaron en su momento en contra de, eran como particulares, ya no eran parte del Estado. Entonces, acá el Estado, como le explicaba al compañero anterior, la responsabilidad directamente es del Estado con relación a la prevención, la política criminal operacional. ¿Qué significa? ¿Qué hizo el Estado? ¿Cuál fue la actitud del Estado frente a esa criminalidad o a esa forma delictuosa? Entonces, ya no es parte, el ejemplo de los Zetas es para decir, no es así. El ejemplo es de que el Estado no hizo nada por prevenir. Pero en sí, la violación como Estado, como persona jurídica, va a ser una persona que tenga ese revestimiento y esa calidad de funcionario o empleado público, y por el abuso de sus funciones, el abuso de poder, cualquier situación que se pudiera dar, comete una violación en contra de derechos humanos. Lick, Pues solo para hacer la acotación, yo traía a colación el tema de, por ejemplo, que mencionó la compañera anterior, creo que Sonia, que ella preguntaba sobre qué se podía hacer para la reparación digna cuando se violan los derechos humanos en otro estado. Me venía a la mente, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace como una semana, donde colapsó el puente de Baltimore en el estado de Maryland. Allí, según parece, dice que hubieron varios guatemaltecos que fallecieron en esa situación, pero
parece que en la cuestión de reparación digna, yo escuchaba unos comentarios de unos abogados que ellos dicen que por ejemplo, ahí el Estado no se está pronunciando al respecto de cómo le van a indemnizar o la reparación de esas personas, porque su situación migratoria también habría que verla, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ¿cómo actuarían ellos ahí? Porque también creo que ahí, según parece, también hay un ilícito. En este caso, no sería tal vez no del Estado, sino que como una empresa que contratan a veces los migrantes con papeles que son de otras personas, digámoslo así. Eso es lo que mencionaba y me traía a la mente esta situación, Lick. Entonces, solo para que usted pueda también darnos ahí su punto de vista, Lick. Sí, muchas gracias. Pues en este caso, en particular, una empresa naviera viene y no calcula y se le pega a un poste y pum, se cae el ¿cómo se llama? Obviamente, la empresa tiene el permiso del Estado para poder circular su barco en aguas navegables. Entonces, ¿será que el Estado tenía la culpa o tiene la culpa? Y se los dejo como interrogante. ¿Tiene la culpa de que el capitán o el chofer digamos, le pongamos ese nombre, el chofer del barco no calculó y le pegó a una de las bases y pum, se cae? ¿Será que el Estado tiene la responsabilidad? Obviamente hay responsabilidades administrativas, civiles, penales, varias responsabilidades por parte de la naviera en contra del Estado en este caso, el Estado de Baltimore, creo que fue. No, en Delaware. Bueno, entonces, ¿el Estado tendrá esa responsabilidad o será la naviera? Creo que es la naviera, Lick, en ese caso, porque es como la que responsable del... Claro, porque el Estado ya le dio la oportunidad, perdón, la licencia, la autorización para que navegue en esas aguas navegables, valga la redundancia, pero independientemente, y fue un accidente, contrario a que hubiese sido algo premeditado en contra de, por ejemplo, que querían deshacerse de los centroamericanos que trabajaban en el puente, por ejemplo, y lo primero que vieron fue el barco, el puente, y lo fueron a chocar de forma premeditada. Entonces, no, yo soy de la opinión, desde ese punto de vista, de este caso en concreto, de que la responsabilidad acá es de la naviera. Obviamente, a grosso modo, pero sí habría que analizar bien el caso y determinar de dónde surge, por qué surge, qué pasó, tenía autorización, no tenía autorización, cuestiones de esa índole. Bueno, Lick, perdón, ya para interesante el tema ese que toca de Baltimore. Interesante el tema porque yo me gusta leer esa historia y según la historia y según los datos que se han recabado para ver la historia de Estados Unidos ha sido un comandante o un mandante en todo sentido. Si vemos este último caso, a la hora de ver cámaras y todo, no solo existe el choque, existen 6 explosiones seguidas por el cual el puente se cae. Entonces hay que ver si Estados Unidos no encontraba la fórmula o la forma de cómo botar el puente o hacer que el puente caera y cambiarlo, porque al final ya llevaba cierto tiempo de estar el puente en uso, ya había llegado a su fin, o hay que ver realmente si el barco iba conduciendo por algo, pero es un tema muy, muy tedioso y es muy interrogante, porque Estados Unidos cuando botó las Torres Gemelas, lo mismo, hay cierta investigación que hacer, igual con el puente, existen 6 explosiones seguidas y ahí lo pueden encontrar en CNN, están publicando eso y ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al barco que era de otro país? ¿O a Estados Unidos que quería botar el puente y lo hizo intencionalmente, ¿verdad? Afectando vidas de guatemaltecos y centroamericanos, ¿verdad? Sí, son en algunas ocasiones, y máximo en esa región del mundo, son teorías conspirativas para generar caos, generar duda, generar especulación, para contrarrestar algún tema, para, por ejemplo,
desvirtuar la atención relacionada a un tema principal, por ejemplo, guerra Ucrania-Rusia, y mejor votemos este puente que va a tener impacto mediático ante toda la población y descuidamos porque si ustedes buscan en la red, no van a encontrar ni un solo video de la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, son teorías conspirativas, qué tan cierto sea, habría que hacer un análisis de expertos, peritos y todo esto, ¿verdad? Pero es muy interesante el tema. Bueno, dentro de la responsabilidad del Estado, también tenemos la responsabilidad delictuosa. En este caso, como su nombre lo indica, es derivado de un delito. La responsabilidad, permítame. Según lo que dice la página 122 de lo que usted acaba de decir, dice que en acciones se tiende a pensar que la responsabilidad internacional es igual a un acto ilícito internacional, por lo que se hace necesario establecer la diferencia. Sí, obviamente es lo que hablábamos en su momento en el tema del barco, el barco y el puente, ¿verdad? Me salió como cuento. Entonces, la responsabilidad va a ser, en este caso, no sabemos todavía de quién es la responsabilidad, si va a ser del Estado, si las explosiones son reales, si el chofer del barco iba a bolo, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, obviamente eso se determina hasta después de muchas investigaciones. La contractual, por ejemplo, entonces les decía el tipo de responsabilidad. Y la responsabilidad lo podemos tomar como en 4 aspectos. La delictuosa, que es los delitos como tal. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos por un Estado en contra de otro Estado. Por ejemplo, siempre hemos puesto el ejemplo de Israel y Gaza, Estados Unidos, Afganistán, la India con Pakistán, y los otros conflictos que actualmente están. Entonces, esa es la responsabilidad por parte de los estados, dependiendo qué es lo que en su momento haya hecho el representante del estado para cometer ese delito. También tenemos la contractual. La responsabilidad contractual está basada prácticamente en derechos, en tratados y convenciones. Por ejemplo, si Guatemala firma el tratado de Belén do Pará y el tratado de la CEDAW, está comprometido a realizar o adecuarlo a su legislación interna. ¿Qué pasa si no lo hace? Obviamente va a venir alguna sanción o la misma convención, los agentes de la comisión de la convención van a obligar o solicitarle a Guatemala que realice una norma de derecho interno porque firmó esa responsabilidad de realizar una ley que vaya a regular lo relacionado a lo que se trabajó en este caso, en la convención. Y también, ese es desde el punto de vista del Estado, pero también desde el punto de vista individual está la responsabilidad directa. Y no es más que la responsabilidad directa siempre va a ser realizada o dirigida en contra de una persona que trabaje, digámoslo de esa forma, o que tenga esa investidura de funcionario o empleado público. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que trabaje en el organismo ejecutivo. ¿Por qué ejecutivo? Porque acuérdense que el organismo ejecutivo es las personas que detentan el poder en determinado momento. ¿Cómo se llama esto? El gobierno. Entonces, una persona, por ejemplo, nuestro ¿cómo se llama canciller realiza una acción en contra de un Estado como tal, no de una persona, de un Estado en otra situación,
¿qué va a pasar? La responsabilidad va a ser directa, efectivamente, hacia esa persona y hacia el Estado de Guatemala, con las reparaciones dignas o la reparación como tal en lo que vamos a ver más adelante. Y la indirecta, por ejemplo, lo podemos ver en los estados federados, que si bien es cierto, un estado federado es aquel estado que está compuesto por varios estados, en este caso, como por ejemplo Estados Unidos, México, Brasil, Portugal, donde podemos determinar que un estado cometió una acción en contra de otro estado. En este caso, el estado como tal, el general, es el responsable de la acción que cometió un estado individual. Entiéndase, por ejemplo, vean así como el ejemplo que ponía la compañera que trabajó en México. Digamos, ella indicó que trabajaba en San Luis Potosí. Digamos que un funcionario público o empleado público ahí mexicano, en San Luis Potosí, realice una acción en contra de derechos humanos en contra del Estado de Guatemala, el responsable no va a ser el Estado individual, no va a ser San Luis Potosí, sino va a ser el Estado mexicano como un todo, como el total de esa unión de estados por las acciones realizadas en contra de alguna violación de derechos humanos. Así también, derivado de primero tenemos la obligación, y vean cómo se va ordenando esa teoría, con ese orden lógico. Primero, la obligación. Primero, los derechos, que ya sabemos cuáles son los derechos de cada estado, la soberanía y todo lo que ya vimos. Después, la obligación, derechos y obligaciones. La obligación, una de las obligaciones generales, el respeto y todo lo que hemos visto. Pero si incumple una de esas obligaciones, recae una responsabilidad sobre ese estado. Y al momento de tener esa responsabilidad, o de que efectivamente se ha probado y comprobado esa responsabilidad por parte del Estado, debe haber una reparación. Y en este caso, ¿qué significa la reparación? Como su nombre lo indica, reparar, subsanar un daño que haya hecho un Estado en contra de otro Estado. Y por ejemplo, vayámonos un poco a la historia. En la Primera Guerra Mundial, Guatemala, Alemania pierde la guerra en contra de los aliados y es sancionado por medio del Tratado de Versalles, en donde lo obligan a pagar una indemnización costosísima derivado a todos los daños que ocasionó en contra de los aliados, en contra de Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, esa reparación o esa obligación de ese Tratado de Versalles hace que Alemania empiece a pagar o a reparar ese daño causado por la guerra. Asimismo también lo obligan a que reduzca su ejército, que no más de cierto número de elementos formarían parte del ejército. Entonces las reparaciones también se dan por una violación a una convención o a un tratado. Esto quiere decir, por ejemplo, eso es desde el punto de vista bélico o militar, la guerra. Alemania es sancionado y es obligado, y pierde la guerra y es obligado a hacer esa reparación en contra de los países aliados. Pero también hay una responsabilidad, una reparación por parte del Estado en otro tipo de tratados. Y por ejemplo, podemos indicar un tratado de libre comercio que, por ejemplo, un Estado, y tocábamos el tema de Ucrania con Rusia y que no podía cumplir un tratado. Entonces, en este caso, tiene que haber una indemnización por parte de Ucrania o a favor de algún país en contra de la situación que se dé como tal. Y obviamente la responsabilidad de un derecho consagrado. Por ejemplo, ¿qué significa un derecho consagrado? Un derecho como tal que le pertenece al Estado para poder reclamarlo o que en este caso se disponga
de la reparación de ese daño. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque es un tema bien extenso. Y ¿alguna duda con relación a lo que hemos visto hasta este momento? Y yo solo tengo una pregunta, una última. Bueno, tengo varias, pero en relación a eso que están haciendo convocatorias a nivel internacional para ir a pelear a cambio de un salario y volverse un mercenario de Ucrania. ¿Eso no sería una forma también de violentar los derechos humanos? Porque al final, pues, convocar a extranjeros para ir a pelear por una guerra no es algo tan loable como para hacer valer un derecho humano, pues, ¿verdad? Claro, pero no sé, esa es como que una de las preguntas, ¿verdad? Primero sería, veamos quién hace la convocatoria. Si es el Estado como tal, o es alguna organización ajena al Estado de Ucrania. Por ejemplo, la diferencia entre esta guerra de Ucrania-Rusia y la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y los aliados. Ahí habían voluntarios que se ponían a disposición de los aliados para ir a pelear en contra de la Alemania nazi, en contra de la Italia fascista, en contra del Japón imperial, en contra del eje. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, primero el voluntariado. Obviamente yo quiero ser soldado de los aliados para combatir. Pero ahora hacen convocatoria. Eso quiere decir que no hay disposición de mano de obra, pongámosle ese denominativo, para ir a pelear. Antes la gente o las personas en edad que tenían capacidad para eso se prestaban para ir a hacerlo. Ahora no, ahora le ofrecen a usted un salario para ir a pelear. Entonces habría que ver primero quién hace esa convocatoria. Y obviamente es algo... Pero por ejemplo, Lick, disculpe que lo interrumpa. Cuando nuestro expresidente Alejandro Yamatei fue a decir que los guatemaltecos estaban a favor de Ucrania, o sea, discúlpeme, pero ahí sí se chanfleó un poco, pues, el señor, pues, ¿verdad? Pienso yo. Claro, obviamente, para eso tiene que haber una serie era lo que les decía yo en una clase presencial, que nos mandaron a la guerra sin saberlo. O sea, íbamos a ir a pelear en contra de los rusos, y tal vez los rusos nos caen bien o nos caen mal, no sé. Pero estaban disponiendo de nosotros como civiles. Del ejército él puede hacer lo que él considere correcto, pero para nosotros no. O sea, nosotros tendríamos que ser voluntarios. Por ejemplo, se me ocurre a mí indicarle desde ese punto de vista. Entonces, respondiendo a su pregunta en concreto, depende quién hace la convocatoria. Y obviamente es una violación al derecho humano. Imagínense, o sea, el derecho humano a la vida, a la integridad, a la salud, a una serie de violaciones que pudieran ocasionar estar en el campo de guerra, en el campo de batalla, en el frente. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, se cuidan, los veo el día viernes. Ese Belisario tanto esperarlo y feliz noche. Ese fue el primero que Gracias, buenas noches. Dios, se Feliz cuidan. noche, licenciado. Feliz noche. Lick, una pregunta. ¿Usted se basa en lo que venía diciendo el libro? Porque yo en el libro vengo subrayando. Parte de. Solo hay cosas que usted menciona que no están en el libro y esas son las únicas que voy apuntando. Gracias, Lick. Sí, eso es parte de la clase. Hacia puntos Merari. Gracias, Lick. Feliz noche. Cuídense. Generen dudas para la próxima clase, por favor.